En este momento vamos a hablar sobre los displays para continuar con el curso de Tailwind. Te recuerden que voy a tener un enfoque práctico. Hay algunas cosas que voy a omitir, ya sea porque no sé cómo funcionan o porque hay otros que son, digamos, prioridades, ¿cierto? Igual la documentación de Tailwind es bastante buena, entonces por eso me voy a guiar de ella. Entonces, bueno, eh, ¿qué es un display? Entonces, utilidades para controlar, bueno, display significa visualización. Entonces, el tipo de display o de la caja de un elemento, pues cómo se va a visualizar en otras palabras los elementos HTML dependiendo del display que tiene. Entonces, bueno, acá están las clases, vamos a revisar qué hace todo eso. Entonces, bueno, primero que todo me gusta este ejemplo de acá, porque resume bien los dos principales displays que tienen la mayoría de elementos HTML. Entonces, el primero es el display inline. La explicación que yo le doy al display inline es como si fuera una palabra dentro de un párrafo, cómo se comporta. Entonces, primero que todo, yo puedo tener varias palabras en un reglón. Si la palabra es muy grande, normalmente hay algo que se conoce como el wrap. Entonces aquí mire que cuando dice wrap normally, quiere decir que se parte y continúa en la siguiente línea. Y lo otro es que esto depende del ancho. Entonces, por ejemplo, este párrafo, este es el ancho. Entonces, lo que está aquí subrayado o con fondo está en display inline. Entonces, lo que quiere decir que es que eso se va a partir. Porque su comportamiento, como les digo, es como si fuera una palabra o varias palabras en un reglón. Luego sigue un intermedio que se llama el inline block. Este, digamos que es importante, es muy útil, pero para entenderlo es importante entender primero el inline bien y el bloque. Porque como están entre los dos, en otras palabras, es lo mejor de ambos displays. Este display yo lo utilizaba, por ejemplo, para visualizar cards, para alineación, eh, para no tener que utilizar siempre como displays complejos como el flex o el grid, para el diseño responsive también sin tener que pensar mucho. En fin, bueno, eso también yo lo he explicado en videos anteriores, yo lo voy a poner como el detalle de cada uno en los videos relacionados. Y el bloque, pues básicamente el bloque es que el elemento va a ocupar todo el reglón. Entonces recuerden que una página web, por eso se le dice página documento, es la analogía de un documento. Y los documentos cómo funcionan por medio de reglones. Entonces por eso es que aquí me muestran que el bloque se extiende todo el reglón. Aquí está el ejemplo. El ejemplo pues simplemente lo pueden copiar y pegar. Yo voy a utilizar CodePen. Entonces listo. Este flow root, la verdad, pues es una de las cosas que me parece que no son tan relevantes porque se basan en un posicionamiento o en una técnica para ubicar elementos que se llama el flotar los elementos, float, que hay float left, right, pero esos elementos son muy complicados de entender porque gráficamente a veces uno no los entiende de entrada. Funciona todavía, pero pues la verdad, estas son de las cosas que no considero muy relevantes y que dejaré para próximos videos. Entonces, bueno, esto es donde ya empieza lo importante. Entonces, es el flex. Entonces, yo copié esto, me lo traje para acá y lo que voy a hacer es que voy a deshabilitar esta parte para que esté funcionando como funciona por defecto los elementos. Entonces, ¿cómo así que por defecto? Entonces hay un contenedor que es el verde. Hay una imagen, display por defecto, inline. Y ya sigue un div. Entonces el div hace que salte por lo que les decía que va a ocupar todo el reglón. Listo, entonces si yo quiero que la imagen esté acá y esto esté a este lado, entonces para eso es el flex. Entonces miren que yo le pongo flex y lo que hace es que me pone una cosa al lado de la otra.
Y ya para alinearlos vertical o horizontal, también hay otras formas de hacerlo. Entonces aquí sería items o items center. Miren que ahí lo que está haciendo es lo, lo llevo para la mitad. Pero si a este le ponemos una clase, vamos a ver que hasta dónde llega. BG white. Si bien está, tenemos la imagen y al lado es. Incluso yo podría seguir poniendo elementos. Vamos a poner otra imagen acá. La voy a poner después de este. Entonces vean que va a aparecer aquí. Eso es lo que hace el flex. Entonces súper útil. Y de flex también ya he hablado, pero... Y luego hay que hablar más, porque aquí simplemente voy a tomar pues como los elementos básicos. Bueno, este en realidad no lo conocía. Eso es lo que hace también Tailwind, incluir como variaciones del display. Entonces esto es una forma fácil de agregar eh, elementos que tengan un display flex, pero que miren lo que dice acá, un contenedor flex que siga el flow o digamos como el comportamiento tradicional de un texto. Entonces, bueno, acá lo podemos hacer. Pongámosle un div, pongamos un texto, ¿cierto? Entonces, bueno, ahí está ese texto. Quitémosle un pedacito, está muy largo. Y entonces a este, ya empecémosle a dar, pongámosle un padding para que no esté tan pegado a los bordes. O un margin mejor. Así. Listo. Entonces le voy a agregar incluso esto mismo. Entonces vamos a agregarle esto. Entonces por acá como el ejemplo. Entonces nos dicen, voy a agregarle pongámosle un div. O incluso acá lo hace con un span. Span. Ponen la imagen. Y pongámosle un texto. Y aquí un strong. Entonces vean lo que está pasando ahí con el texto. Listo. Vean que la imagen me, me está dañando eso. Entonces lo que voy a hacer es que vamos a probar ese. Entonces yo le digo class. Se llama inline flex. Inline flex. A ver, inline flex. Vamos a ver. Bueno, miren, ahí ya lo puso. ¿Qué hay que hacer? Ya sería ajustar el tamaño de ese elemento, que sería lo más pequeño. Y lo otro que hacen ahí es que le ponen un baseline. Baseline, incluso que pues aquí también es como un bonus. El baseline es que descanse sobre la línea base, que es esta. Vamos a ver si lo hace.
Bueno, aquí no bajo esta. Ah, bueno, es porque le dije, esto tiene que ir, es en el contenedor, que es el spam. Ahí sí debe funcionar. ¿Sí ven? Ese es el baseline. Entonces, bueno, este me parece muy útil por eso, porque uno en realidad sí necesita hacer esto en algún momento. Bueno, este, el grid es súper útil. Yo también tengo videos de eso, pero aquí lo entendemos muy fácil. Entonces, bueno, voy a traerme esto. ¿Y cómo funciona? Básicamente es que bueno, lo voy a poner aquí antes. Recuerden que yo esto se los dejo en el video. Entonces esto es muy fácil. Un grid es una matriz que divide filas y columnas como si fuera una caja de cervezas, así yo lo he explicado. Entonces yo tengo filas y columnas. Lo importante de esto es que yo puedo especificar cuántas filas y columnas tengo. Entonces miren que yo aquí puedo decirle columnas 2, rows, o sea las filas. Voy a tener, digamos, 2 también. Y el gap es el espacio entre las filas y columnas. Y pongámosle un BG color para que lo identifiquemos. Black. Entonces, bueno, aquí va a quedar. ¿Qué tengo que hacer? Vamos a poner las imágenes. Vamos a poner imágenes de estas que acabo de crear acá. Vamos a llenar con varias imágenes. Entonces, cuando uno empieza a llenar, entonces los elementos se van a ir ubicando. Mírenlos ahí. Entonces, se ubica 1, 2, 3 y 4. Porque si tengo dos filas, dos columnas, en realidad tengo 4 espacios. Mírenlo. 1, 2, listo. Y miren el gap. Entonces, si yo disminuyo el gap, yo le digo gap 1, ese espacio aquí se disminuyó. Y aquí pues también, pero pues como el elemento no es muy grande, entonces por eso se ve así. Si yo le digo que sea una columna y tengo 4, bueno, ahí serían 4 filas, serían de esa manera. Entonces esto también es muy útil para el responsive. Entonces, bueno, yo puedo jugar con eso de varias maneras. Por ejemplo, 4 filas, 4 columnas. Entonces ahí miren que se distribuye de esa manera. Y bueno, entonces listo. Eso es lo que hace Grid. Y este me pareció bacano también porque normalmente un inline grid, estos elementos se visualizan, como les decía, en, son como las palabras dentro de un párrafo, o sea, uno al lado del otro. Entonces con esto podemos crear que los elementos en línea se visualizan siguiendo ese comportamiento. Incluso aquí yo lo podría hacer simplemente cambiándole inline, porque las imágenes, el display, ustedes vean la diferencia. El inline lo que hace es que ocupan exactamente el espacio. Entonces 1, 1, 4, una fila, entonces se ocupa. Si yo le quito el grid, entonces ahí ya sí me va, recuerden el reglón, ya se extienden hasta el final. Entonces, eso vean que es muy útil porque si yo quiero crear, por ejemplo, un menú de opciones que esté pegado de un borde, con eso lo hago muy fácil. Listo, el otro. Este contents, la verdad no sé bien cómo. La única como la aplicación es agrupar. Porque aquí dicen Phantom, o sea que no se visualiza. Bueno, las tablas son muy sencillas. Las tablas son simplemente table al contenedor principal, table header group para esa parte, table row es la fila, table cell es cada uno de los elementos de la fila. Listo, entonces luego sigue, ese fue el header, luego sigue el group, table row group,
sería cada uno de estos y con las celdas. Listo, entonces vean que pues es bastante fácil de usar. También yo he explicado bastante tablas, también lo voy a poner como video complementario. El hidden también lo he explicado, pero básicamente es ocultar algo. Entonces si usted quiere ocultar este elemento, ocultemos el segundo. Entonces simplemente le dicen hidden y ese elemento se va a ocultar. Listo, se oculta y miren que como oculté el segundo, el resto de elementos llenan ese espacio. Bueno, siguiente. Bueno, y finalmente está el Screen Reader Only. Esto digamos que no tiene un efecto gráfico. El efecto que tiene es para accesibilidad. Entonces el SR Only significa Screen Reader Only. El Screen Reader es digamos como la navegación asistida que tienen las personas con alguna discapacidad visual. Entonces, esto pues simplemente hay que saber que se utiliza. Cuando uno tenga ese requerimiento lo puede usar. Está el Screen Reader y el Node Screen Reader, que es como el que deshace esa funcionalidad. Y ya por último, el siguiente tema va a ser responsive. Entonces, el responsive es importante saber todo esto que vimos el día de hoy en este video.